¿Cómo están, amigos de Videos Bolivia? A continuación les presentamos la siguiente noticia. Este es el informe oficial del médico de cabecera de Yanine Áñez, quien recomendó principalmente internarla en un centro psiquiátrico. El doctor Fernando Pavel es quien se manifiesta al respecto de la salud de Yanine Áñez. Sería un médico internista de profesión. Escuchemos las palabras del doctor Fernando Pavel frente a lo que es la salud de Yanine Áñez, el intento de suicidio, y qué es lo que recomienda para mejorar la situación crítica de Yanine Áñez. Escuchemos y luego continuamos. Buenas noches, Cecilia, todo un gusto. Doctor, ¿cuál es el estado de salud de Yanine Áñez en este momento? Usted es un médico desde hace cuánto tiempo y cómo le ha encontrado en la reciente visita que le ha realizado y obviamente evaluación. Desde el 1 de abril, recuerdo la fecha precisamente porque es la primera vez que se me ha convocado para que atienda un tema inherente totalmente a mi especialidad como médico internista. Desde ese entonces le he estado realizando seguimiento hasta los últimos eventos que, bueno, ya son netamente del ámbito psiquiátrico, pero continúo viéndola. ¿Cómo se encuentra ella? Bueno, dentro de la parte netamente física está más estable, está mejor. Sin embargo, la parte psicológica está bastante afectada, como han manifestado previamente, y en los informes por los médicos psiquiatras el diagnóstico ha sido actualizado, una depresión mayor. En ese sentido, pues me imagino que el plantel psiquiátrico ya ha tomado las determinaciones pertinentes, porque así como en los protocolos que nosotros como internistas manejamos, voy a dar un ejemplo un poco grosero. Por ejemplo, en el caso de un COVID, el COVID leve, que inclusive moderado, que puede ser tratado en casa, se dan los medicamentos correspondientes, y sin embargo cuando el COVID se transforma en un COVID grave, tal vez pueda requerir hasta ventilación mecánica, en cuyo caso se requiere un tratamiento nosocomial. En el caso de la exmandataria, lo propio. Ella había estado cursando con una depresión menor, con medicación que había sido suministrada por los psiquiatras que han sido enviados por el ministerio, pero a partir del evento del fin de semana del día sábado cambia totalmente la figura, una depresión mayor, cuyo tratamiento debe ser netamente nosocomial. ¿Eso qué quiere decir, doctor? Quiere decir que el tratamiento debe llevarse a cabo en un centro psiquiátrico, en un hospital que tenga características para tratar este tipo de patologías. Estamos en este momento también, doctor Pavel, con Juan Carlos Monroy, que nos acompaña obviamente para compartir esta entrevista desde la ciudad de La Paz. Juan Carlos, buenas noches. ¿Qué tal, Cecilia? ¿Cómo estás? Buenas noches, un gusto saludarte, y también al doctor Fernando Pavel, médico de cabecera de la expresidenta Yanine Áñez. Doctor Pavel, lo estaba escuchando atentamente, y claro, pasa que al margen de diagnósticos clínicos, médicos, psicológicos o psiquiátricos, aquí hay evidentemente una intencionalidad que se le ha calificado como política. ¿Qué debería primar en este sentido, doctor Pavel? Es decir, hay informes, diagnósticos. Hoy, le voy a poner simplemente un ejemplo. Hoy han ido y han ingresado al penal de Miraflores parlamentarios de la Comisión de Derechos Humanos, por la mañana diputados, por la tarde senadores, y han salido cada quien con su versión. Unos la han visto bien, otros la han visto mal, etcétera, etcétera. ¿Qué debe primar aquí? ¿Ese tipo de criterio superficial o papeles, informes, documentos médicos? Buenas noches, Juan Carlos. El comentario va en el siguiente sentido. Los diagnósticos clínicos, ya sea dentro de mi especialidad o en la especialidad de psiquiatría, se basan en criterios. Esos criterios son establecidos a nivel mundial. En el caso de la depresión menor, obviamente no requería un tratamiento nosocomial y podía llevarse a cabo en el penal, no había ningún inconveniente. En ese sentido yo también me he pronunciado, a pesar de que como sugerencia, porque no es mi especialidad. Sin embargo, cuando se habla de un cuadro de depresión mayor, como es el caso actual, requiere en realidad tratamiento en un ambiente adecuado y necesita monitorización las 24 horas, además de medicamentos diferentes que también deben ser monitorizados en
en un ambiente hospitalario o en una clínica psiquiátrica que reúna las condiciones para tratar este tipo de patologías. En ese sentido, y en respuesta a tu pregunta, pues obviamente como la salud es un derecho básico, ¿no? Es el que debe primar en todo sentido. Así es, doctor. ¿Por qué le digo esto? Porque se ha conocido, ¿por qué le preguntaba esto? Porque se ha conocido ya algún detalle, se ha hecho público, me refiero a algún detalle de diagnósticos que se han realizado en pasados días por parte de especialistas que han visitado a la señora Yanine Áñez sobre su situación, sobre todo en cuanto a su situación mental, su situación psiquiátrica, psicológica y todo aquello. Enseguida le voy a compartir, bueno, usted lo debe conocer, pero le vamos a compartir a la población cuáles son, en una suerte de resumen, este tipo de diagnósticos para ir entendiendo cuál es la situación. Porque, doctor, mucho se ha dicho, se ha mencionado también políticamente que la expresidenta Yanine Áñez está fingiendo todo esto que le estaría ocurriendo. Mi pregunta antes de mostrar los cuadros es, ¿una persona puede fingir todo esto? La respuesta no es complicada. En el informe del psiquiatra que ha sido convocado por la familia, uno de los diagnósticos consignados es síndrome conversivo disociativo. Este diagnóstico psiquiátrico implica que hayan síntomas de tipo neurológico que no son explicados por clínica neurológica. Y estos se presentan sobre todo en situaciones agudas o persistentes de estrés o ansiedad. En ese sentido, una persona no puede inventar los síntomas. Los síntomas son demostrados y además, como les había mencionado previamente, existen criterios para establecer el diagnóstico. Uno de los criterios importantes, por ejemplo, es la pérdida de peso o ganancia de peso, según los criterios que se vayan a aplicar en el caso, que debe superar el 5% del peso basal, y ella ya ha perdido más de 10 kilos. Un segundo criterio para hacer el diagnóstico de depresión mayor es el intento de autólisis o pensamientos suicidas. Este también ha sido presentado el fin de semana, entonces, bueno, entre otros criterios, ella reúne ya criterios para hacer el diagnóstico de depresión mayor y debería ser tratado en consecuencia. ¿Y ella es consciente de toda esta situación, doctor? Es decir, cuando una persona cae en una enfermedad, lamentablemente, como la depresión o en problemas neurológicos o psiquiátricos, muchas veces no es consciente de lo que pasa en ese momento y después cambia de parecer. Es decir, ¿cuál es su comportamiento de ella, más allá de lo físico, en el estado mental? Ella está evidentemente deprimida, se comunica poco, casi no consume alimento, el estado de ánimo es bajo. Bueno, no quiero entrar en términos psiquiátricos, al final no es mi especialidad, pero psicológicamente está evidentemente afectada, tanto así que ha repercutido en su estado nutricional. Que lo compartimos con la población y por supuesto con usted. Este es el informe psiquiátrico de Yanine Áñez, psiquiátrico, que dice en las partes destacadas que se han hecho públicas lo siguiente: sufre un trastorno depresivo severo con ideación suicida, síndrome conversivo y disociativo, probable síndrome depresivo post-ABC, hipertensión arterial, sistémica, gastritis crónica y probable neuropatía periférica. Este es uno de los diagnósticos. A ver. Continuamos revisando. Obviamente se define el síntoma de tristeza como la presencia de un sentimiento de pena más intenso de lo esperable, que limita de forma mantenida que una persona pueda rendir en sus actividades habituales. El síndrome disociativo. El síndrome disociativo, ¿cuál es su significado? Son trastornos mentales que suponen una desconexión y falta de continuidad entre pensamientos, recuerdos, entornos, acciones e identidad. Una persona que sufre trastornos disociativos escapa de la realidad de formas involuntarias y poco saludables, lo que causa problemas con el funcionamiento diario. El síndrome de conversión, que también ha sido diagnosticado en el informe psiquiátrico de la expresidenta, dice que es una afección mental en la cual una persona presenta ceguera, parálisis u otros síntomas del sistema nervioso, es decir, cuadros neurológicos. A ver, seguimos revisando parte de lo diagnosticado
a la señora Yanine Áñez. Hipertensión arterial sistémica. Es un padecimiento crónico en que los vasos sanguíneos tienen una tensión persistentemente alta sobre sus paredes, lo que puede dañarlos. La tensión arterial es la fuerza que ejerce la sangre contra las paredes de las arterias al ser bombeadas por el corazón. Si la tensión es alta, el corazón debe contraerse más fuerte para bombear la sangre. Gastritis crónico. La gastritis crónica es la inflamación inespecífica de la mucosa gástrica de etiología múltiple y mecanismos patogénicos diversos. Y finalmente la neuropatía periférica. ¿Qué significa esto? Debilidad, entumecimiento y dolor generalmente en las manos y los pies, ocasionado por un daño neurológico. Bien, doctor, todo eso es la explicación de cada una de las del diagnóstico de lo que se ha detectado a Yanine Áñez y sus condiciones, sus características. Todo esto está padeciendo, se ha verificado, y esto ameritaría una internación inmediata, de acuerdo a lo que dice este informe. Los últimos diagnósticos mencionados han sido refrendados por estudios complementarios que han sido solicitados por el psiquiatra que han convocado los hijos de la exmandataria. De hecho, se ha realizado una tomografía de cerebro y se ha realizado una electromiografía con la que se ha concluido que evidentemente padece de una polineuropatía sensitivo-motora que está precisamente registrada en el informe que ustedes han mostrado. Entonces, los diagnósticos clínicos que ha enunciado el médico psiquiatra han sido confirmados por estudios complementarios. ¿Qué significa esto último que usted nos ha dicho, la neuropatía? ¿Qué le provoca a ella? ¿Qué provoca en su cuerpo físicamente? El diagnóstico de polineuropatía sensitivo-motora significa que existe una alteración a nivel de los... para explicarlo de una manera sencilla, los cables tienen una cobertura de plástico, ¿no es cierto?, que protege a la estructura de metal central. Los nervios son iguales, tienen una cobertura que si esta se daña o se pierde, el nervio puede hacer cortocircuito. Es más o menos a eso lo que se refiere a una polineuropatía. Entonces lo que se debe hacer es tratar la causa base para que esta cobertura que tiene el nervio vuelva a tener las características normales. Eso es recuperable. Entonces eso es recuperable. Sí, okay. Sí, las causas son múltiples. Eso es algo que no puede determinar el estudio. Lo que puede determinar es, como se ve en el informe, que existe una alteración a nivel de los axones, de los nervios, y que determina que ella presente debilidad para la marcha, falta de sensibilidad en los pies, inestabilidad, a veces inclusive mareos y cosas así. El diagnóstico lo hace la electromiografía y la causa es la que no se ha determinado, y habría que puntualizarla para hacer un tratamiento en consecuencia. Ahora, doctor Pavel, para todos estos padecimientos ya detectados oficialmente en Yanine Áñez, ¿se ha estado utilizando la medicación correcta? Porque se ha conocido informes de que no se estaría aplicando medicación correcta. No sé si esto está corroborado o si se está aplicando la medicación correcta. Este entuerto, por decirlo así, ha sido pues más entre psiquiatras. Yo no quisiera ser impertinente y meterme a otra especialidad que no es la mía. Este problema entre la medicación indicada por el psiquiatra, designado por el ministerio, y las diferencias que tienen con el psiquiatra que ha convocado la familia, pues son medicamentos de uso enteramente psiquiátrico. Son diferentes tipos de antidepresivos, medicamentos de uso antipsicótico, benzodiazepinas, que hay diferentes tipos y se han utilizado de diferentes familias de medicamentos. Entre ambos tienen diferencias y por eso es que se había dicho que en algún caso son incorrectos unos y otros. Personalmente, y esto es una opinión, ¿no?, porque yo no soy psiquiatra, yo estoy un poco más de acuerdo con la medicación que ha utilizado el doctor Garitano. ¿Cuál es esta medicación, doctor? Utiliza antidepresivos no quiero entrar en términos técnicos, ¿no?, pero por ejemplo son medicamentos de tipo que actúan
para no hacerlo complicado, de tipo adrenérgico, serotoninérgico, que son un poco más avanzados que los medicamentos que había determinado el doctor Málaga. Ha decidido utilizar antipsicóticos también, cosa que no se estaba utilizando antes. Bueno, son medicamentos que ya se comienzan a utilizar en un cuadro de depresión mayor, como es el que padece la señora Áñez. El detalle del por qué y cómo, pues ya escapa a mi especialidad. Yo les estoy dando lineamientos generales y en ese sentido, y para entrar en un detalle mucho más específico, yo creo que es pertinente que se ocupe del tema el psiquiatra. Ahora, doctor Pavel, ¿se puede, bajo todos estos padecimientos, se puede médicamente realizar una atención dentro de un recinto penitenciario? Porque lo que se ha conocido a partir del informe de autoridades de régimen penitenciario es que ella está ahí, tiene la posibilidad de personal médico de la cárcel de Miraflores que esté muy atenta a su salud, que esté atenta a darle la medicación, etcétera, etcétera, etcétera. Todas estos padecimientos, ¿se pueden tratar en una circunstancia así? Esta en particular, difícilmente. Como les había mencionado antes, según los criterios que se manejan para el tratamiento de cada patología, en este caso en particular, el primer lineamiento es que el tratamiento sea nosocomial, es decir, en hospital o centro psiquiátrico adecuado. Los otros padecimientos que han sido mencionados, que son más crónicos, evidentemente se han estado manejando en la penitenciaría de una manera aceptable, no voy a negarlo, pero es un poco difícil coordinar con los médicos designados por parte del ministerio, porque a pesar de que coincidimos en el criterio médico, en el manejo por la situación legal en la que se encuentra, pues es difícil efectivizar algunas veces, como pasó en abril precisamente, que se había comenzado con un cuadro, ustedes recordarán, de infección urinaria baja, o sea, una cistitis común y corriente. En ese entonces yo estuve totalmente de acuerdo en que el tratamiento se lo realice en la penitenciaría, porque no había necesidad de que se la traslade a un hospital. Sin embargo, al haberse complicado posteriormente, si mal no recuerdo, 10 días después de haberse convertido en una infección urinaria alta, ha habido afectación sistémica, ha habido lo que técnicamente se llama sepsis, es decir, una infección de todo el cuerpo, y en ese momento sí hubo la necesidad de internarla en un hospital. Y bueno, tras una junta médica que no ha sido para nada fructífera, pues se determinó que el tratamiento se iba a hacer en el hospital, en contra de la voluntad mía, pero bueno, no quedando de otra opción, pues el tratamiento se tuvo que realizar por vía venosa ahí, y afortunadamente el resultado fue bueno. Posteriormente se fue controlando los cuadros crónicos que, como les había mencionado, no requerían mayor tipo de tratamiento o equipamiento que el que se tiene ahí en la penitenciaría, hasta el fin de semana pasado, hasta el día sábado que se ha presentado este cuadro. Este cuadro, al igual que el previo de abril, también es tributario de atención nosocomial, entonces nos hemos pronunciado en ese sentido. Obviamente yo como sugerencia, porque este cuadro ya escapa como diagnóstico a mi especialidad, y yo he sugerido que de urgencia sea valorada por el psiquiatra para que actúe en consecuencia el diagnóstico, es decir, pues como primer número la internación, y luego administrar medicamentos que deben ser monitorizados en ambiente hospitalario. Doctor, se había anunciado en estas últimas jornadas la conformación de un consejo consultivo de médicos, es decir, que se iba a poner en consideración de médicos tanto del régimen penitenciario, médicos que tienen que ver obviamente con el sistema público de salud, como médicos que sean de confianza de la familia, para evaluar la situación después del incidente del sábado pasado. Usted, como médico de cabecera y médico personal de la señora Áñez, ¿ha sido convocado en estas últimas horas? No. Y hace un momento, hace unas horas me enteré que hoy se llevó a cabo una reunión precisamente, tengo entendido que entre psiquiatras y neurólogos designados por el ministerio. Creo que estaba convocado también el psiquiatra que había sido llamado por la familia de la exmandataria. Sin embargo, yo no estuve presente, no sabía nada acerca de la reunión. ¿La familia estuvo presente? No sé, no tengo la menor idea. Yo muchas horas después me enteré de que se había llevado a cabo la junta médica, pero yo no tenía idea de que esta se iba a llevar a cabo. Doctor Pavel, ¿usted recurrentemente participa en estas juntas médicas? ¿Lo convoca o no? Hasta el momento se realizaron
3. Esta última que yo me imagino que porque trata el tema psiquiátrico, quiero pensar eso, no he sido convocado, pues bueno, obviamente no he estado presente. La última ha sido el día viernes pasado, que más que todo tenía la intención de determinar el tratamiento en relación a su hipertensión arterial de difícil control. Entonces ahí, bueno, eso sí compete a mi especialidad y yo tenía que estar presente. El día sábado, después de esa junta, cambió totalmente la figura y la reunión de hoy, que yo en realidad no la conocía, no sé a qué conclusiones habrán llegado. Pero en realidad este cuadro psiquiátrico deriva también en complicaciones, digo, físicas, doctor, ¿o no? Totalmente, sobre todo cardiovasculares. ¿Usted considera que debió haber sido convocado a la reunión de hoy? Sí, con el fin de conocer el contexto, pero hubiera sido ideal que esté presente su psiquiatra, porque al final, si bien yo soy médico, pues las especialidades son diferentes y mi especialidad no involucra totalmente trastornos mentales y pues es un tema que debería abordarse entre psiquiatras. Ahora, doctor Pavel, en estas juntas que usted ha participado, por lo menos en las que ha estado presente, ¿es recurrente los criterios contradictorios entre los especialistas, entre los médicos, o se ponen de acuerdo en las juntas médicas? En cuanto al diagnóstico no hay mucha diferencia. Al final todos manejamos más o menos los mismos criterios diagnósticos. En cuanto al procedimiento y al tratamiento que se pudieran llevar a cabo es cuando se presentan los problemas. Como les había mencionado previamente respecto al tema que sí compete a mi especialidad, lo que pasó en abril, por ejemplo, que ha sido una situación que realmente a mí me llegó a preocupar mucho porque sí había riesgo en relación a la severidad de la infección. Habiendo concluido en el mismo diagnóstico, pues al momento de plantear que se requería tratamiento nosocomial, pues ni el médico de la penitenciaría ni el internista designado por el ministerio han querido siquiera consignar en el acto de la junta médica que requería internación. Entonces, pues mucho no se puede hacer en ese sentido. Yo me imagino que ahora que es el tema psiquiátrico, el psiquiatra designado por la familia tampoco va a poder actuar de una manera plena. Es decir, doctor Pavel, de acuerdo a lo que nos dice entonces, la mayor discrepancia, o sea, están de acuerdo en un diagnóstico, están posiblemente de acuerdo en un tratamiento, pero la mayor discrepancia que se encuentran en estas juntas médicas es ¿dónde se hace el tratamiento? ¿Si afuera de la cárcel o dentro de la cárcel? ¿Eso lo entendí? ¿Es así? Sí, para los momentos que se ha requerido que se interne, que son 2 precisamente, pues ahí está la principal discrepancia. Que me imagino no estará al margen ahora en este tipo de situaciones, ¿no? Juan Carlos, doctor, me imagino que usted tiene conocimiento, o quizás la familia le ha comentado, que este también puede ser el punto, digamos, donde no lleguen a un acuerdo, ¿no? Los médicos psiquiatras, ¿dónde se realiza el tratamiento? Con toda seguridad, porque de hecho el día sábado que se había presentado este evento del intento de autólisis, he sido llamado por la familia para que valore el estado general de la señora Áñez, y lo que yo hice inmediatamente con el médico de la penitenciaría es pedirle que llame a la psiquiatra para que, como una urgencia psiquiátrica, porque el diagnóstico es una urgencia psiquiátrica, llame al psiquiatra designado para que actúe en consecuencia, ¿no? Es decir, escoja un centro adecuado para que se le pueda internar e iniciar un tratamiento. Horas después me entero de que habían conversado con la familia, con el médico de la penitenciaría, y habían decidido facilitar el acceso de los familiares, cambiar la medicación, no sé cuál será el cambio, pero que no iba a salir de la penitenciaría. ¿Por qué no podría un tratamiento, perdón, Juan Carlos, como tomando en cuenta el informe psiquiátrico, ser llevado dentro de la penitenciaría, doctor? ¿Por qué no se podría? ¿Por qué se recomienda que sea en un hospital especializado? Primero que nada, porque cuando una persona hace un intento de autólisis, lo más probable es que lo vuelva a hacer y lo reitere quizás hasta lograr el objetivo, que es el punto más importante, por lo que necesita observación permanente, y en segundo lugar porque se usan medicamentos que requieren también monitoreo permanente. Pasado mañana, doctor Pavel, el sábado se va a cumplir una semana de la situación adversa de Yanine Áñez. En estos días, y haciendo una evaluación, también entendiendo lo que nos repite recurrentemente, doctor, es decir, son temas de especialidad, las cuales escapan a
a sus posibilidades y a sus conocimientos. Son especialidades y sobre todo se ha hablado mucho estos días, después del hecho ocurrido el sábado pasado, de temas psiquiátricos, como lo acaba de mencionar, y psicológicos, que evidentemente no son su especialidad. Pero haciendo una evaluación general, ¿ha habido una evolución en el estado de salud de Yanine Áñez del sábado hasta hoy? Yo podría decir que la evolución ha sido estacionaria. Es decir, nunca quiero entrar en temas técnicos porque al final se puede llegar a confundir a la gente. La evolución se puede calificar como desfavorable, favorable o estacionaria. En este caso, pues, en cuanto a la parte netamente física, por lo menos no ha habido más complicaciones con las lesiones. Las he visto ahora. Se ve bastante bien. Ha recibido una curación y suturas ahí en la penitenciaría hasta antes de que yo llegue. Desde el punto de vista de la esfera mental y psicológica, se la ve un poco más tranquila dentro de todo. La presión se ha mantenido estable en relación a las semanas pasadas, que estaba totalmente fluctuante. Así que bueno, ¿qué les puedo decir? Pues me imagino que ya quedarán entre psiquiatras para determinar si es que el tratamiento se lo va a reajustar, cambiar, utilizar otro medicamento, llevarla a otro ambiente, internarla. Que bueno, a raíz del diagnóstico es lo que yo seguiría recomendando de todas formas. Bueno, me imagino, doctor Pavel, que la presencia, y le digo esto, es una suposición mía, porque ocurre, a mucha gente le ha podido ocurrir cuando hay algún familiar cerca, cuando hay algún pariente cerca de una persona que esté enferma, ya sea en un hospital o en cualquier circunstancia, en la misma casa, puede eso ayudar a que evolucione cualquier padecimiento. Quiero imaginar que la presencia de la familia, de los hijos en este caso, y otros familiares que están recurrentemente desde estos días pasando la noche con Yanine Áñez, ¿ha podido ayudar a esa situación o no? Definitivamente. No es lo ideal, pero definitivamente ayuda. Bien, doctor Pavel, vamos a guardar a ver qué ocurre en el transcurso de las próximas horas. Obviamente que se define. Hoy ha habido una visita también de diputados, después de senadores. Entiendo que esto va a ser importante también, de la Comisión de Derechos Humanos, con quien conversaremos en breve. Nosotros, Juan Carlos, también, para ver cuál es el criterio que se tiene, ¿no? Porque hasta hace algunas horas se ha manifestado que cualquier tipo de tratamiento se lo iba a hacer dentro del penal, ¿no? Esto era lo que había determinado el régimen penitenciario, aunque entiendo que esto debe ser también, si mal no entiendo, valga la redundancia, una determinación de la justicia. Al final, seguro que sí. Doctor Pavel, le agradecemos su presencia. Muchas gracias a ustedes. Un saludo, Cecilia, Juan Carlos. Hasta una próxima oportunidad. Gracias, doctor. Esas fueron las palabras del doctor Fernando Pavel Angles, el médico de cabecera de la expresidenta Yanine Áñez. Señala que corresponde que Yanine Áñez sea internada en un centro psiquiátrico tras su intento de suicidio por un cuadro de depresión mayor. Yo había sugerido que sea valorada y que se ajusten las indicaciones de acuerdo a este nuevo dato como depresión mayor, inclusive requiriendo una internación quizás en un centro psiquiátrico para controlarla las 24 horas y ajustar su medicación nueva que se requiere para estos casos, indicó el doctor Fernando Pavel. El galeno señaló que no se trata de una recomendación particular, sino que se enmarca en los criterios de manejo de psiquiatría del Manual Diagnóstico y Estadístico de Trastornos Mentales, versión 5, los cuales indican una hospitalización ante un cuadro de depresión mayor. Así, el médico de Yanine Áñez afirmó que debe ser internada en un centro de atención psiquiátrica por el cuadro de depresión mayor. Su hija, Carolina Rivera, pidió llevar a su madre a un hospital. Incluso la hija de Yanine Áñez ofreció a cambio su libertad. El intento de suicidio de Yanine Áñez fue provocado por un cuadro de depresión mayor y que fue soslayado en la junta médica del viernes pasado. Ahora, lo que corresponde por la indicación médica es la internación de la paciente, dijo el médico de Yanine Áñez. Los criterios de manejo de psiquiatría para este tipo de depresión
corresponde en primera instancia la hospitalización en un centro de atención psiquiátrica. Para iniciar este tratamiento internada no es mi juicio, son criterios médicos que se realizan desde el punto de vista psiquiátrico a nivel mundial, aclaró el médico. Yanine Áñez intentó quitarse la vida el fin de semana. Se provocó una reacción inusual en el gobierno, la familia e incluso el alto comisionado de los derechos humanos, que se hicieron presentes en el penal de Miraflores, donde guarda detención preventiva Yanine Áñez. Sin embargo, el gobierno no concedió e insiste en que será atendida dentro del penal. Permitió que los hijos de Yanine Áñez la acompañen por las noches a dormir en turnos. El galeno reveló que en la junta médica del viernes se analizó la presión arterial de la paciente y en segundo plano se tomó el tema de su depresión, la que había sido derivada a un especialista psiquiatra que estuvo en manos del gobierno. Ahora el doctor Pavel afirmó que se debe derivar a la paciente a un centro psiquiátrico y controlar su situación las 24 horas, además de una medicación nueva para estos casos. Aclaró, sin embargo, que será el especialista quien refrende este criterio clínico. Por eso dijo que ahora se recomienda internación en un centro médico, porque hasta el viernes el estado de Yanine Áñez era totalmente distinto al que padece ahora. Incluso esa junta vio que no era necesario el cambio de medicación. Dentro de la patología de base no había mucho que modificar en el sentido de que ya tenía un manejo de la hipertensión arterial. El asunto es que no se podía estandarizar un solo manejo debido a la fluctuación de su presión. Hay días que tenía una presión de 140/90, otros de 170/110 y a veces incluso 120/70. Todo relacionado con el estado de estrés y ánimo de la paciente. Eso es lo que un poco ha complicado y se comentó en su momento. No se podía hacer un esquema único debido a las fluctuaciones, añadió el doctor. Reveló que desde el principio él sostuvo ante los médicos del gobierno que era necesaria la internación de Yanine Áñez, pero la decisión asumida fue otra, mientras que su hija Carolina Rivera lanzó un nuevo mensaje clamando porque su madre sea trasladada a un centro médico, porque así lo amerita su salud, afirmó. En su breve nota que ella está dispuesta a ir presa a cambio de su madre. Mi corazón está roto, pido que dejen que reciba atención especializada en una clínica como amerita su estado físico. Ofrezco a cambio mi libertad, señaló la hija de Yanine Áñez, quien se encuentra muy preocupada por la situación de Yanine Áñez. Al respecto de este informe, por parte del médico de cabecera de Yanine Áñez, te invitamos a dejar tus críticas y comentarios. ¿Qué opinan ustedes después de una explicación más sobre cuál es la situación de Yanine Áñez? Pero también manifestó que el hecho de estar acompañada de sus hijos ayuda bastante al mejoramiento de su salud. No olviden dejarnos sus percepciones al respecto de la situación de salud de Yanine Áñez.